hemos aprendido en la iglesia durante todos estos años, durante estos tiempos, ese temor. Yo sé que el mundo nos esclavizó, el mundo puso en nosotros muchos enemigos en el pasado y formó fortalezas, muchas veces mentales, espirituales, familiares. Fueron como esas maldiciones que nos alcanzaron y, y muchas veces aún como cristianos hay raíces que todavía impiden vivir ese temor a Dios, el caminar en la rectitud, en caminar en Él. Así que, amados hermanos, hoy vamos a tratar sobre este tema, que el Señor se ha revelado, que el Espíritu del Señor hoy visite nuestras vidas, visite cada intercesor, cada nación, allí cada lugar donde se ha levantado una atalaya, un vigilante por su iglesia, aquellos que Dios ha llamado para que nos ha encontrado. La Biblia dice que él está buscando un hombre que hiciese vallado y no lo había, pero hoy hay en las naciones de la tierra hombres y mujeres haciendo vallado, levantándonos en la guerra, en la oración, en la intercesión, muy especial. Yo le invito a que de pronto, si tiene personas que no se han conectado, familiares, amigos, discípulos, este es un momento para que usted les envíe la invitación, le mande el link. Sé que Dios va a obrar milagros en este tiempo, sé que Él va a hablar a la necesidad de cada uno de nosotros, porque esa es su palabra es verdad, su palabra no es en vano, su palabra cumple su propósito y bueno, estamos muy felices de poder participar de este tiempo. También quería compartir, estamos muy felices que el día de anoche Dios nos permitió ungir unos 50 nuevos líderes para salir a la conquista de Pasto, de Nariño, de Colombia, y sé que de ahí saldrá un gran ejército de las naciones de la tierra. Estamos en un tiempo, yo tengo que acelerar. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Y estamos orando y clamando al Dios Todopoderoso que envíe obreros a cada ministerio, a cada iglesia, que se levante un ejército de hombres y mujeres que pongan sus dones. Noche estamos muy felices, muy gozosos como familia, como ministerio, ver el corazón de muchos que dispusieron, se prepararon todo este tiempo para salir a conquistar nuevos hogares, nuevas familias, salir a conquistar ese reino que parece tan difícil, pero cuando tenemos el temor del Señor en nuestros corazones, todo es posible, todo se puede conquistar. Y mirando yo lo que dice el salmista, eh, bienaventurado aquel que teme al Señor. Yo sé que todos conocemos la historia y la historia bíblica desde los principios de la iglesia primitiva, cuando, cuando Dios creó el cielo, la tierra, estableció un paraíso, un Edén, estableció al hombre, vino el matrimonio, la familia, pero conocemos cómo a muy poco tiempo de toda de la fundación del mundo, de la creación del hombre, de establecer las familias, eh, vino un acontecimiento que cambió la historia de ese comienzo. Y fue cuando la maldad en el mundo había aumentado. Dice que la maldad había aumentado, que el mundo estaba como en estos tiempos de ahora, había pecado, había inmoralidad, había, la tierra estaba contaminada por el pecado. Y, y Dios dice la palabra por ahí en Génesis capítulo 6 que él se arrepintió por todo lo que estaba, se arrepintió de haber creado al hombre, haber creado y decía, a destruir todo designio de la tierra, todo lo que creé, todo lo que formé, lo voy a una familia. Y gracias a ese temor de Noé, eh, a Dios lo utilizó para salvar la humanidad en ese tiempo. Y yo sé que este es un tiempo donde si en el mundo hubiera temor de Dios, no habría tantas guerras, no habría muerte, no habría un gobierno lleno de corrupción, no habían
ilegalidad en los negocios, no habitaría el mal ni el pecado sobre las naciones. Pero sabemos que lo que hoy está cautivando y destruyendo la raza humana es falta de temor de Dios en los corazones. El salmista, el mismo proverbio dijo, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Yo he entendido que si el temor de Dios está en el corazón del hombre, el mal tiene que apartarse. Tener el temor de Dios en el corazón es decirle al mal, no tiene cabida, no tiene parte con nosotros, no tiene parte con la iglesia del Señor. El problema es que nosotros hemos permitido que el temor del hombre se meta en nuestras vidas, aún en la iglesia. Yo compartiré cuando llegué a Nariño hace 18 años, por primera vez llegué a esta tierra sin conocerla, no sabíamos nada de la tierra, solamente me vine a esta ciudad porque iba teniendo un sueño, hacía 2 años antes iba teniendo un sueño con esta tierra, en esta ciudad, en Pasto, es muy conocida en Colombia porque tiene un volcán, se llama el volcán Galeras, es un volcán que nosotros, donde yo tengo mi apartamento, yo saco la cabeza y tengo el volcán al lado, nosotros nos calentamos a través del volcán, y ese volcán, en ese tiempo, hace 18 años, estaban en un momento muy difícil. Todos los días que había ceniza, todos los días habían alertas, todos los días eh, era complicado. Tanto que cuando nosotros llegamos a Pasto, toda la zona norte, que es la mejor zona de la ciudad, que es donde queda el volcán, las propiedades, los negocios los estaban rematando, la gente estaba buscando cómo irse de la ciudad. Había aflicción en esta ciudad, había una parálisis en todo. Cuando yo llegué a esta ciudad, aquí no existían, no habían centros comerciales como los hay ahora, no había tanta construcción, no había tanta economía como la que hay ahora. Había mucho temor a las circunstancias, había temor a ese volcán era como temor a Dios, pero no tenemos la libertad, y es porque algo está mal en nosotros. Después me di cuenta de un montón de cosas que ven en la ciudad, donde había mucha confusión en el evangelio, se predicaba un evangelio de esclavitud, se predicaba un evangelio donde las personas no tenían identidad, entonces veía que los hombres o los cristianos, en vez de seguir a Dios y tener el temor de Dios en su corazón, tenían temor al hombre. Y la Biblia en Jeremías 15 dice que maldito el hombre que teme, perdón, maldito el hombre que pone la confianza en el hombre, pero bendito el hombre que pone la confianza en el Señor. Y yo creo que este es un tiempo para nosotros de repente entremos en ese temor verdadero, en un temor reverente, un temor que no sea que yo no vaya a la iglesia, que yo no me conecte a esta intercesión por temor lo que me dice el líder o el pastor. No, que el temor de Dios esté en nosotros, un deseo ferviente en nuestro corazón por la presencia de Dios, un deseo que queremos nadar en esa presencia, tener ese temor. Y cuando cuando el temor de Dios está en nosotros, nada nos detiene. Nada va a detener el plan y el propósito de nuestras vidas. Y en el libro de Deuteronomios, capítulo 10, versículo 12 y versículo 3, quiero que de pronto usted lo pueda, si tiene la Biblia a su mano, lo podamos leer y podamos estudiar un poquito cómo Moisés le recordó al pueblo de Israel cómo debía vivir. Textos que debemos caminar en su temor y que debemos estar siempre en su presencia, servirle. Mire, yo siempre he dicho que el egoísmo de este mundo, la ingratitud de este mundo, aún de la iglesia, es que no tenemos gratitud para servir a Dios, para tener en cuenta de dónde nos sacó, tener en cuenta de cómo fue el comienzo de nuestras vidas. Yo ahorita vi conectado en esta plataforma al hombre de Dios, a ese ángel que Dios puso en mi camino, que lo primero lo puso a mi esposa para que le predicara el evangelio.
y llevar a mi esposa a la iglesia, y me impactaba tanto su testimonio. Ahorita que estuve en la convención tuve la oportunidad de estar con él y con su esposita, y yo doy gracias al Señor y bendigo la vida de Jessy Beltrán, de Lorita, que fueron sensibles, que cuando vino el temor de Dios a sus corazones, querían extender ese temor de Dios a los que conocían, y ellos eran como de la familia de mi esposa, y ese temor que vino a su corazón, ellos dijeron, este temor que tengo, ese deseo, esa pasión que tengo en mi corazón, eh, la quiero compartir. Y era muy lindo estar con él en la iglesia, y resulta que los que conocen el primer templo de la Misión Carismática en Bogotá, donde queda el teatro, eso era un lugar pequeño, y él me compartía cómo construyó en esa iglesia, pero él no era de la iglesia, sino que construyó en el templo, y él trabajaba en la empresa de acueducto de Bogotá, y, y entonces cuando construyó no tuvieron en cuenta que tenían que pedir unos permisos para construir y para poner como el agua de ese lugar, y Jessy le tocó ir a este lugar un domingo a mirar porque iba a ponerle una demanda a la iglesia, y preguntó quién era la persona encargada, y le dijeron el señor que está predicando. Cuando se terminó la reunión le dijeron al pastor, pastor, alguien afuera lo necesita, y el pastor se baja y viene. El pastor pensó que era una persona nueva y lo abrazó y le dijo bienvenido. No sabía que este hombre le iban a ponerle una demanda. Pues para reducir el tema, ese abrazo, ese temor del Señor que había en el pastor César fue impuesto sobre este hombre. Él empezó a luchar, y resulta que gracias a ese abrazo y a ese temor, porque el temor de Dios se imparte, el temor de Dios es como algo que viene del corazón y se imparte a las personas. Y a partir de ese día, este hombre le entregó la vida a Cristo, y Dios lo ha usado y lo usó para que el temor de Dios llegara a mi casa, a mi familia. Y yo creo que cuando tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, Dios nos da el temor para instruir, para ganar almas, para engrandecer el reino de Dios, para que los ministerios se ensanchen. Muchas veces nosotros no tenemos ese verdadero temor. El salmista en el Salmo 111 dice lo siguiente, y yo creo que este es uno de los principios más, la sabiduría, que es el temor del Señor, es lo que nos da la capacidad de usar el conocimiento para resolver los problemas que tenemos, las dificultades. Es la sabiduría la que nos da la capacidad de prevenir los peligros, pero también nos da la capacidad de alcanzar nuestras metas. Cuando Salomón fue llamado a tomar, a heredar el reino de su papá David, todos sabemos que Dios le dijo a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le pidió a Dios sabiduría. Y todos sabemos, que nos ha enseñado el pastor César, la palabra sabiduría significa dame un corazón que te escuche. Cuando tenemos ese corazón que escuchamos a Dios, el temor, digamos, gobernar por las ofertas de este mundo. Cuando el temor de Dios está, aunque la tentación parezca muy buena, el pecado parezca deleitoso, el temor del Señor nos guarda del mal, nos guarda del pecado. ¿Se acuerdan la historia de David en los tiempos de Nabucodonosor? Que todos los que no hicieran lo que decía el rey, y si los que no se postraran delante de la estatua del rey, lo echaban a un horno. Pero Daniel y sus amigos no se postraron ante la imagen del hombre. El temor que había en sus corazones los afirmó. El temor que había en sus corazones les dio victoria. El temor que había en sus corazones lo llevó hasta transformar el corazón del rey. Por eso creo que cuando el temor de Dios está en nosotros, nos apartamos del mal, del pecado, ya no nos postramos. A mí me duele ver una sociedad, y estoy hablando dentro de la iglesia, que le corren al hombre, le cumplen al hombre, todo lo que sea del hombre lo cumplen. Tienen una cita médica, llegan antes. Tienen que ir al colegio, llegan antes.
tienen que ir a trabajar, llegan antes, a todo llegan antes, pero a las cosas de Dios llegan tarde. Uno identifica cuál persona tiene el verdadero temor de Dios en las iglesias y uno se da cuenta es cuando llegan y cómo salen. Cómo está ese juego en ellos por el temor de Dios, el deleite que hay en acercarnos al Señor. Yo sé que dice el Proverbios 16, dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia que la plata. Tremendo. Mejor es adquirir sabiduría que oro, mejor es adquirir sabiduría que plata. Porque el que tiene la sabiduría es una persona que tiene el temor de Dios, escucha a Dios y por tal tiene derecho a todas las cosas. Que hoy ese temor del Señor esté en nosotros. Cuando el temor de Dios está en nosotros, el temor también nos guarda, escuche, nos impide que hagamos lo malo. Cuando el temor de Dios está en nosotros, impide que hagamos lo malo. El salmista en el Salmo 37:4 dice, confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice que, o sea, si el temor de Dios está en nuestros corazones, eso nos impide que hagamos lo malo. Las personas que todavía siguen haciendo lo malo es porque no tienen el temor de Dios. Ese temor que nos guarda, que nos lleva a decir, no lo debo hacer porque antes que usted y yo hagamos cualquier cosa, el Espíritu Santo nos redarguye y nos habla para que no cometamos esas cosas. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 dice, así que amados, puesto que tenemos todas estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu y perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Amados, puestos que tenemos todas estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne, de espíritu y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios es lo que nos lleva a santificarnos para Dios, a vivir la pureza delante de Dios. Por eso tenemos las promesas, por eso debemos cultivar el temor de Dios para que nos ayude a vencer esos malos hábitos. El temor de Dios quita esos hábitos que nos han esclavizado de alcoholismo, droga, inmoralidad. El temor de Dios, cultivándolo, nos lleva a santificarnos para Él, a vivir en una santidad. Si hoy todavía usted dice, lucho contra algún vicio, todavía estoy esclavo de alguna adicción, pues yo quiero decirte, la Biblia dice que el temor de Dios nos lleva a santificarnos, a perfeccionarnos. Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre están ante los del Señor y considera todas sus veredas, porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor. Él todo lo sabe, Él todo lo puede. El temor a Dios nos protege del temor al hombre. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro negó a Jesús? Le dio temor del hombre, le dio temor de que las cosas pasaran. Cuando todo el mundo sabía que él había caminado con Jesús y vino ese temor, pero dice que el Señor lo guardó, el Señor lo ayudó. Y quiero, para que oremos, el Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Y quiero que oremos, porque también a través del temor de Dios, Dios me dio una promesa que está en Proverbios 10:27, dice, el temor a Dios aumenta los días en la tierra, mas los años del impío serán cortados. Y yo quiero que oremos en este tiempo que tenemos para que de pronto pidamos al Señor que ese verdadero temor venga a nuestros corazones, que ese verdadero temor, si de pronto lo perdimos, lo tuvimos en el pasado, si de pronto somos como la iglesia La Odisea, que era una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que servía a Dios, pero una iglesia que se dejó confundir y se desvió de los caminos del Señor. Entonces el Señor tuvo que reprender, exhortar a la iglesia
la Odisea, para que lavara sus vestiduras, para que pusiera cilicio en sus ojos, porque él llega a la puerta y llama. Tremendo que Dios le dijo esto a una iglesia que supuestamente tenía riquezas, pero delante de Dios eran pobres, miserables. Porque, y fue a la iglesia que Dios tuvo que decirle, no fue a un nuevo, no fue una campaña evangelística, que el Señor le dijo, porque yo llego a la puerta y llamo. Se lo dijo a su iglesia, aquella iglesia que había perdido el temor a él, aquella iglesia que se ha vuelto religiosa, aquella iglesia que aunque iba a la iglesia todavía se postraba al mundo y a las riquezas materiales. Oro, Padre, para que hoy tú te reveles a nuestras vidas. Pido, Señor, que quite los velos, las fortalezas que de pronto se han levantado en medio de nosotros. Pido, Señor, que nos podamos apartar del mal, que tu pueblo, tu iglesia amada, redimida, perdonada, se pueda apartar del mal, que podamos caminar verdaderamente, dignos con la cabeza alta, testificando de que tú eres nuestro Dios, que tú estás en nuestros corazones y que tú gobiernas realmente nuestras vidas. Cuando tenemos el temor de Dios, no nos postramos ante el mundo, no nos postramos ante las circunstancias ni las adversidades. Cuando tenemos el temor de Dios, andamos en integridad, en pureza, en santidad. Nos santificamos día tras día, porque el temor de Dios está. Señor, que podamos servirte en este tiempo con todo nuestro corazón, nuestra alma, que podamos andar en tu palabra, en tus estatutos, que a través de la palabra que vivimos y por el temor que hay en nuestros corazones, podamos vivir la salud, podamos vivir la restauración familiar, podamos vivir la unción ministerial y la autoridad para levantar un ministerio que te alabe y te glorifique. Que el temor a ti, Señor, traiga prosperidad y traiga bendición a la iglesia, a las familias. Oro, Padre Santo, porque la sabiduría hoy sea ese sello para nuestras vidas, esa sabiduría que nos da la capacidad para que el conocimiento que tú nos das para podamos resolver los problemas, los conflictos que estemos viviendo, que esa sabiduría nos ayuda a prevenir los peligros que acechan y el mal que acecha contra tu iglesia, contra las familias, que esa sabiduría nos lleva a alcanzar las metas establecidas que tenemos, esas metas establecidas en la iglesia, en Colombia y las naciones de la tierra. Oro, Padre, para que se quite el velo y venga, Señor, esa sabiduría que nos llevará a ser diferentes, a marcar este tiempo. Que no, guárdanos, Dios, guarda tu iglesia, Señor, que podamos tener sabiduría, porque a través de ella, Señor, podremos tener cosas aún más grandes que el oro y la plata. Oro, Padre, para que esa sabiduría nos aparte del mal, que podamos caminar en santidad, no vivir bajo la contaminación de la carne, sino perfeccionados en tu espíritu, en tu temor. Señor, que podamos cultivar a diario ese temor para que todo hábito, y yo oro por aquellos que todavía están esclavos de algún hábito, esclavos y todavía hay alcoholismo, nicotina, droga, inmoralidad. Oro por aquellos que todavía luchan con la tentación, que todavía andan en esclavitud por algo que les es difícil dejar. Oro, Padre, porque los caminos del hombre están delante de ti y tú consideras todas nuestras veredas. Oro para que podamos caminar, Señor, por esos caminos que tú has establecido, que no nos dejemos llevar por el engaño de este mundo, el encantamiento donde el diablo nos hace ver pastos verdes, pero son desiertos, son caminos de espinos, de dolor. Oro para que tu iglesia, Señor, hoy podamos reclamar que cada uno de los beneficios que hay a través de tu palabra sean el regalo para nosotros. Señor, hoy renunciamos y yo quiero ahí que tú renuncies y que tú hables con Dios. Si tú has permitido que el hombre marque tu vida, que si tu fe, esa fe que es engañosa del mundo, esa temor ha sido
ante postrarte hasta ante un trabajo, ante una necesidad. Si tú has sido esas personas que son muy fieles al mundo, pero infieles a la obra de Dios, que son fieles a los compromisos terrenales, pero les falta fidelidad con las cosas espirituales, ministeriales. Oro para que todo aquel que ha caído bajo ese yugo de temor al hombre, hoy sea libre y que ponga toda la confianza en ti, que podamos poner toda nuestra confianza en ti, Señor, que todo lazo que nos haya esclavizado por alguna circunstancia ante este mundo. El patriarca Job dijo, todo lo que temí, eso me aconteció. Señor, que si hay miedo en las personas, si las personas están bajo una dirección de temor a las cosas, temor al presente, temor al mañana, que les vino una esclavitud, un lazo para emprender un nuevo desafío en el ministerial, un nuevo desafío aún laboral, empresarial. Hoy, Señor, que todo velo de temor sea quitado, que ese lazo se quite ahora, que, que ellos sean exaltados porque confían en ti, que tú les des respuestas a ellos y les des victoria. Señor, tu palabra dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Oro, Padre, para que podamos ser bienaventurados, porque el temor tuyo está en nosotros, pues nos deleitamos en tu palabra, en tu presencia. Oro, Padre, en este tiempo, en esta mañana, que quites de nosotros toda religiosidad, quita de nosotros toda atadura que todavía esté, toda secuela del pasado, y hoy podamos tener una completa libertad y un deleite constante en tu presencia, un deleite, Señor, de ese temor reverente, ese temor que nos lleva a amarte, a servirte, a caminar bien en este mundo. Oro, Padre, para que hoy tú bendigas, Señor, tu obra, la obra que tú has puesto en la iglesia, en las naciones. Oro por cada pastor, por cada misionero allí donde está. Decirle que este es un tiempo donde Dios enviará bendición. El salmista en el Salmo 115, Dios me dio una palabra y quiero orar sobre ella. El Salmo 115 será bendecido sobreabundantemente. La iglesia se levantará como una iglesia de ejemplo y testimonio. Seremos una iglesia deseable en la ciudad donde estamos, en el departamento donde estamos, en la nación donde estamos. Seremos deseables, seremos bendecidos por el Señor, seremos puestos como antorchas y lumbreras para alumbrar esa ciudad, para alumbrar esa nación. Serán destruidas las tinieblas porque el Señor se acordó de bendecirnos. Se acordó de bendecir a todos los que temen a Él. Dice, a pequeños y grandes. El Señor se acordó de bendecir nuestra casa, nuestra descendencia. Se acordó de bendecirnos. Dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vuestros hijos, y benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amados, que Dios siga derramando ese temor sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, que ese temor reverente nos lleve a vivir en santidad, en vivir en la obra y servirle con todo nuestro corazón, y que esa sabiduría del temor nos lleve a tomar buenas decisiones en este tiempo, nos lleve a prevenir los males y los males, las rechazas del diablo, y nos lleve a alcanzar las metas que nos hemos establecido como familia, como ministerio, como iglesia, y que este es el tiempo. Oro para que esa sabiduría sea derramada en cada uno de nosotros. Hemos orado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, estamos en un tiempo muy especial de familias, de estar ministrando en este tiempo esos beneficios del temor que se deben establecer primero en nuestras vidas, en nuestra casa, pero también extenderlo a la iglesia y al ministerio. Y sé que Dios va a seguir hablando. Yo soy un hombre privilegiado. Dios me ha dado una esposa de mucha fe, unos hijos que
que han creído en el Señor, que han consagrado sus vidas al servicio de Dios. Yo puedo decir que yo en mi casa servimos al Señor y me alegro en esta mañana poder estar con ellos compartiendo este tiempo de intercesión, y por eso le entrego la antorcha este tiempo que seguimos a mi amada esposa, y muchas bendiciones para todos. Buenos días.